Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Espero que estéis muy bien. Hoy os traemos un webinar muy especial, como todos los webinars que traemos en nuestro canal MIDI Vencerás. Y en este caso os vamos a presentar una nueva herramienta de la que todo el mundo está hablando, como es Google Analytics 4, la nueva versión de Google Analytics. Una herramienta que ha venido para cambiar un poco la forma en la cual entendemos los proyectos de medición, que trae un montón de novedades, y en este webinar vamos a presentároslas y vamos de alguna manera a prepararos, a poneros ya en la pista para que podáis empezar a trabajar con esta nueva y revolucionaria herramienta. Antes de nada, me vais a permitir que os presente un programa que hemos diseñado de formación, como es MIDE Google Analytics 4. Es un programa de 15 horas diseñado para todos aquellos que ya trabajáis con Google Analytics en su versión Universal Analytics y queréis comenzar a implantar vuestros proyectos de medición en esta nueva y revolucionaria herramienta. Hemos preparado un temario dividido en 6 módulos en los cuales queremos acompañaros presentándoos primero un poco el cambio de paradigma que supone Google Analytics 4. Vamos a tratar también todas las cuestiones de implementación técnica y configuración de Google Analytics en su versión 4. Os hablaremos de los cambios que han sucedido en los informes de análisis de datos. Vamos a también hacer especial hincapié en la parte de medición de e-commerce, que también ha cambiado y nos incluye y ofrece nuevas funcionalidades. Os hablaremos también de las opciones de exportación a BigQuery y, por supuesto, os vamos a hablar sobre, de alguna manera, cuáles son los siguientes pasos que tenéis que hacer para implementar vuestros proyectos ya en esta nueva herramienta, ¿no? Como os comento, Google Analytics 4 surge en un escenario digital especial, ¿no? Por un lado, la analítica se ha convertido en una prioridad dentro de todos los departamentos de marketing, esto es algo indudable. Dentro de la medición ya resulta imprescindible ser capaz de medir a los usuarios entre diferentes dispositivos y plataformas. La privacidad ya es una prioridad a la hora de medir. Los usuarios cada vez son más conscientes de la importancia de sus datos y piden un mayor control. Han surgido unas nuevas normativas en relación al uso y gestión de los datos personales, como puede ser la GDPR en Europa, la CCPA en Estados Unidos y California. Los navegadores también es cierto que presentan cada vez mayores restricciones a la hora del uso de cookies, y existen nuevas herramientas, nuevos players en el mercado, pues se están incluyendo a través de funcionalidades de Machine Learning, valiosos insights a las empresas, ¿no? Google Analytics 4 surge en este nuevo escenario y lo que presenta es una serie de beneficios muy importantes para las empresas. En primer lugar, nos ofrece una plataforma que escala con nuestro negocio, nos va a permitir un tracking entre plataformas y entre dispositivos sin sampling de datos, y nos va a permitir tener una personalización ad hoc de todos nuestros informes. En segundo lugar, garantiza la privacidad de nuestros usuarios. Google Analytics 4 es una herramienta que cumple con toda la regulación marcada por la GDPR o RGPD. Por defecto va a incluir anonimización de IPs y también nos va a permitir una medición exhaustiva de todos aquellos usuarios que hayan hecho sign-in en una página. Incluye funcionalidades de Business Intelligence como analítica predictiva, insights automáticos, consultas con lenguaje natural dentro de la propia interfaz, y es capaz de medir de manera automática un gran número de eventos. Aparte, nos ofrece una mayor visibilidad sobre el impacto en nuestro negocio de las diferentes acciones que hagamos. Nos permite una integración automática con Google Ads y GMP de Google. Se integra automáticamente con YouTube para traer a la herramienta todos los insights, y ofrece el importante Data Driven Attribution Model, el modelo de atribución basado en datos, para ser capaz de
identificar y atribuir correctamente el crédito de nuestras conversiones a los diferentes touch points de los usuarios entre dispositivos y entre plataformas, ¿no? El primer cambio importante que incluye Google Analytics 4 es que cambia la estructura de cuentas. Sigue estando vigente la organización, la cuenta, las propiedades, pero las vistas desaparecen. En lugar de vistas, se incluye un nuevo concepto llamado data stream o flujo de datos. Un flujo de datos es una corriente de datos que proviene de los puntos de contacto de los usuarios con una web y con una app y que llegan directamente a Google Analytics. Podemos incluir múltiples flujos de datos dentro de una propiedad. Por ejemplo, podríamos incluir un flujo de datos para una app de iOS y uno para una app de Android y otro más incluso para una página web, y luego podríamos tener una visión global de todos estos flujos de datos en nuestros informes, o incluso podemos utilizar filtros para incluir solo aquellos en los que queramos enfocarnos en cada momento, ¿no? Cuando creamos un flujo es importante que tengamos en cuenta que los informes mostrarán solo los datos a partir del momento de creación y no podemos de alguna manera contar con ningún histórico de datos. Por eso es importante que pensemos en dar el salto cuanto antes a la nueva versión. En el caso de borrar un flujo, pues igual que pasaba con las vistas, Google Analytics va a mantener el histórico de datos, pero no seguirá procesando la información ni podremos utilizar estos datos en nuestros informes. Si entramos dentro de la herramienta, vamos a ver que los informes de Google Analytics han cambiado. Ahora se distribuyen en torno al funnel de conversión, al famoso funnel de conversión de marketing. Vamos a encontrar en primer lugar los informes de adquisición, en los cuales vamos a ser capaces de ver pues, qué ocurre a nivel de fuente, medio, campañas, a través de las diferentes acciones que hayamos realizado. Todo ello nos va a permitir tener una visión a nivel de usuario. Es importante que tengamos en cuenta que la sesión muere en Google Analytics 4. Aquellos que estéis acostumbrados a trabajar con la sesión, con la tradicional sesión, pues la echaréis de menos en los nuevos informes de Google Analytics. Tenéis que tener en cuenta que la sesión no deja de ser un artificio que se creó en Universal Analytics y en versiones anteriores para determinar ese periodo de tiempo en el cual un usuario interactuaba con una página, ¿no? Bueno, esto queda atrás. También vamos a tener los informes de engagement o comportamiento, en el cual vamos a poder ver la interacción de los usuarios con las diferentes páginas o pantallas de nuestra aplicación, y sobre todo aquí se pone en valor los eventos. Los eventos, la interacción de tipo evento tiene ahora una importancia capital. De hecho, es la única interacción que vamos a ser capaz de mandar a la herramienta, y lo veremos toda esta información en los informes de comportamiento. Vamos a encontrar también los informes de monetización, que nos van a permitir conocer el volumen de compra, ingresos por producto, promociones, cupones. Aquí se emplazan los informes de e-commerce, que poco a poco se irán desarrollando. Ahora mismo estamos echando en falta, por ejemplo, todos los informes de embudo, que se prevé que se vayan incluyendo en el roadmap de la herramienta. Tenemos también los informes de retención, orientados a conocer cómo estamos consiguiendo fidelizar a nuestros usuarios, qué porcentaje de nuestros usuarios se vuelven recurrente, cómo vuelven a nuestra página web. Y podemos ver también el lifetime value de nuestros usuarios, una información muy interesante que nos va a permitir conocer no solamente las compras puntuales de un usuario, sino todas las compras que se han hecho a lo largo de un periodo de tiempo, y de esta manera podremos ajustar el coste por adquisición que podemos estar dispuestos a asumir para atraer a nuestros usuarios a la página web. Aparte de estos informes, nos vamos a encontrar también los informes demográficos, que nos van a permitir segmentar a nuestro tráfico por todas las dimensiones demográficas a las cuales ya estábamos acostumbrados. Los informes de tecnología, que nos permiten conocer de alguna manera cuáles son los dispositivos, aplicaciones, tecnologías que utilizan nuestros usuarios para acceder a la página web. Veremos toda esta información. Además, es muy importante que la vamos a ver sin la, digamos, la segmentación tradicional entre web y app. Ahora podemos tener esa visión transversal entre webs y entre apps para tener una visión única del comportamiento de nuestros usuarios, ¿no? Dentro de la recolección de datos de Google Analytics 4 y Universal, es importante
como os he dicho hace un momento, que tengáis en cuenta que en Google Analytics 4 solo van a existir un evento de tipo hit, mientras que en Universal Analytics teníamos diferenciados diferentes tipos de interacciones para medir el comportamiento de los usuarios. En Analytics, en Analytics 4 solamente vamos a poder enviar eventos. Esto significa que mientras antes trabajamos con páginas vistas, eventos, interacciones sociales, interacciones de tipo e-commerce, incluso interacciones para medir los tiempos de user timings, excepciones, interacciones en aplicaciones web, ahora todo se va a resumir en un evento. Esto tiene también relevancia a la hora de hablar del ámbito, de las dimensiones y de las métricas. Este concepto que tradicionalmente tenía tanta importancia a la hora de cruzar dimensiones y métricas de diferente ámbito o en los informes de Universal Analytics. Ahora nos vamos a encontrar que el ámbito de tipo hit pasa a gestionarse con event parameters o parámetros de evento. El user scope o el ámbito de usuario pasa a gestionarse con user properties. El ámbito de sesión o session scope no existe ahora mismo, no podremos hacer nada equivalente, tener en cuenta que la sesión muere, y el Product Scope o ámbito de producto pasa a gestionarse por los parámetros de e-commerce. Los eventos, como os he dicho, tienen una importancia capital ahora dentro de la herramienta y nos vamos a encontrar con diferentes tipos. En primer lugar, vamos a tener los eventos que se denominan automáticos o que se recolectan de manera automática, ¿no? Son ese tipo de eventos que Analytics va a ser capaz de traquear por defecto sin que nosotros tengamos que hacer nada, ¿no? Por ejemplo, eventos de tipo visualizaciones de vídeo o descargas de documentos, automáticamente ya por el medio hecho de que incluyamos el código de seguimiento de Google Analytics 4, se van a recopilar de manera automática en la interfaz. Por otro lado, vamos a tener los eventos recomendados, es decir, son aquellos eventos que Google nos va a recomendar que traquemos y además que los traquemos de una manera específica, con una serie de nomenclatura consistente. Si nosotros hacemos caso a Google Analytics 4, a estas recomendaciones, a cambio, estos eventos se integrarán de manera natural en nuestros informes y será capaz de darnos insights importantes, recomendaciones importantes y funcionalidades importantes próximamente, con lo cual es muy importante que sigamos estos guidelines. Y por otro lado, vamos a tener los eventos personalizados, aquellos eventos que nosotros vamos a poder crear de manera manual para identificar como queramos aquellos eventos que de alguna manera son ad hoc para nuestra página o aplicación. Por otro lado, es importante que tengamos en cuenta ahora que Google Analytics 4 nos va a permitir una medición de usuarios entre dispositivos avanzada. Para ello va a combinar tres funcionalidades que ya conocíamos, pero lo va a combinar de una manera mucho más interesante. Por un lado, vamos a seguir teniendo el User ID, que nos va a permitir que todos aquellos usuarios que se logueen en la página web a través de un sistema de sign-ups login, podamos traquearlos entre dispositivos y entre plataformas. En segundo lugar, incluye Google Signals, que nos permite traquear entre dispositivos y entre plataformas aquellos usuarios que se han logueado con una cuenta de Google, es decir, que navegan logueados con su cuenta de Gmail o una cuenta de Google válida, ¿no? Esta información también se va a complementar ahora con el Device ID, el identificativo del dispositivo del usuario. Combinando estos tres factores, Google Analytics 4 nos va a permitir un enhanced tracking de nuestros usuarios a través de usuarios y dispositivos. Nos va a permitir conocer cómo participan las diferentes plataformas y dispositivos o navegadores dentro del Customer Journey del usuario. Vamos a ser capaces de tener esa visión transversal de un mismo usuario, independientemente del dispositivo, del navegador o de la plataforma que acceda. De esta manera podremos saber, por ejemplo, que un usuario ha navegado en su dispositivo móvil cuando estaba en un transporte público, que posteriormente cuando llegó a casa finalizó la compra en su ordenador de escritorio, y podemos saber que ese mismo usuario era el mismo en ambas plataformas y que ambas plataformas participaron de alguna manera en esa transacción final. Y unido al modelo de atribución basado en datos, podremos ser capaz de otorgar el crédito a cada uno de estos touch points de una manera mucho más precisa
que anteriormente podríamos hacerlo. Google nos va a recomendar siempre que hagamos una configuración dual, un dual setup que él llama. Es un proceso de implementación en el que una propiedad de Google Analytics 4 se crea y se configura para recoger datos de un activo digital, pero aparte también se va a crear en paralelo una propiedad de Universal Analytics en la cual también vamos a recoger esta información. Una vez realizado el proceso, tendremos nuestros datos por duplicado, por tanto, en la propiedad de Google Analytics 4 y en una propiedad de Google Universal Analytics. Google sabe, evidentemente, que los usuarios a corto y medio plazo van a seguir confiando en sus propiedades de Universal Analytics como la fuente fiable de información. Sin embargo, quiere que empecemos ya a apostar por Google Analytics 4 como una plataforma de futuro, porque ahí es donde va a incluir las nuevas funcionalidades, y por ese motivo es muy interesante que planteemos desde ya esta configuración dual, ¿no? Los puntos clave de una configuración dual, los pasos a seguir son, en primer lugar, crear una propiedad de Google Analytics 4, crear uno o varios flujos de evento, activar la medición mejorada y activar la recolección de datos. Opcionalmente podemos implementar la medición de e-commerce, implementar eventos personalizados y parámetros personalizados y linkar con Google Ads y activar la conversión de eventos. Es importante que hagamos cuanto antes esta configuración dual porque va a requerir un tiempo de procesamiento, teniendo en cuenta que no tiene un carácter retroactivo, es decir, hasta que no creemos nuestra propiedad de Google Analytics 4 no vamos a poder contar con ningún histórico de datos, y además en el momento que lo creemos vamos a estar ya preparados para todas las nuevas funcionalidades que Google ya ha presentado en su roadmap y que va a ir incluyendo poco a poco en esta nueva herramienta. Es importante también que tengáis en cuenta que en el momento que os decidáis a trabajar con Google Analytics 4 hay ciertas implicaciones dentro de Google Tag Manager si habéis utilizado esta herramienta como estrategia de implementación de vuestros proyectos. En primer lugar, tenéis que saber que existen nuevas etiquetas dentro de Google Tag Manager asociadas a Google Analytics 4. En concreto son dos etiquetas de configuración de Google Analytics 4 que deben activarse en todas las páginas y pantallas que queramos medir. En segundo lugar, tenemos las etiquetas de evento de Google Analytics 4 que nos permiten enviar eventos personalizados a la herramienta. Es importante que nos aseguremos que la etiqueta de configuración se ejecuta siempre antes que la etiqueta de eventos. Esto lo podemos hacer utilizando prioridades en las etiquetas o utilizando diferentes activadores. En segundo lugar, tenéis que tener en cuenta que la variable de configuración de Universal Analytics y la variable de configuración de Google Analytics 4 han cambiado. Ahora vamos a utilizar una nueva etiqueta y una nueva forma de configurar todas nuestras etiquetas de Google Analytics. También es importante que tengáis en cuenta los cambios que se han incluido dentro de las dimensiones y métricas personalizadas. Mientras que antes utilizábamos Custom Dimensions, ahora tendremos que acudir al campo Fields to Set. Mientras que las etiquetas tradicionales de Universal Analytics se basaban en JavaScript y soportaban los parámetros definidos dentro de la librería analytics.js, dentro de los campos personalizados de las etiquetas en Google Analytics 4 vais a tener que trabajar en base a la librería gtag.js y aceptar de alguna manera y trabajar de alguna manera con los parámetros definidos dentro de esta librería. También es importante que tengamos en cuenta los cambios que se han incluido dentro de la medición de e-commerce. En primer lugar, sabed que existe un nuevo esquema de e-commerce en Google Analytics 4. Las nuevas propiedades utilizan un nuevo esquema para la medición de un e-commerce, que es diferente y además es incompatible con el esquema tradicional de las propiedades de Universal Analytics. El naming cambia y también cambian los eventos y los parámetros de la herramienta. En el caso de que queramos plantear una configuración de un e-commerce, también es importante que planteemos desde este momento una configuración dual a través de Google Tag Manager. Existen tres planteamientos, realmente son cuatro.
El primer planteamiento, y es el que Google nos recomienda, es que utilicemos el esquema clásico de Universal Analytics dentro de la capa de datos y realicemos dos implementaciones. Una para Universal Analytics, otra para Google Analytics 4. La segunda opción es que incluyamos en la capa de datos dos objetos, uno diferente con el esquema de datos de Universal Analytics y otro con el esquema de datos de Google Analytics 4. Y luego tenemos una tercera opción en la cual podemos utilizar dentro de la capa de datos un único objeto con dos arrays de ítems. El primer array sería para Universal Analytics, el segundo para Google Analytics 4. Y una subvariante de este mismo, que utilicemos un único objeto y añadamos parámetros nuevos a nivel de item level dentro del mismo array de ítems. Mi recomendación es que nos decantemos por la primera opción, intentemos mantener el esquema tradicional y nosotros apliquemos estos cambios directamente a las etiquetas de Google Analytics 4, de tal manera que tengamos esta implementación dual de una manera sencilla y eficiente. Bueno, estos un poco son los cambios que se presentan en esta nueva escena. Como veis, hay una revolución, hay un cambio en el paradigma. Mi recomendación y la recomendación de Google es que por ahora sigamos haciendo una implementación dual con dos propiedades en las cuales trabajemos por un lado con nuestra propiedad de confianza, que a medio y corto plazo se prevé que siga siendo Universal Analytics, pero que también planteemos desde ya una nueva propiedad de Google Analytics 4, porque se prevé que van a ir incluyéndose nuevas e importantes novedades y nosotros, evidentemente, a nivel de empresa y a nivel de nuestros clientes, queremos que estemos, tanto nosotros como ellos, preparados para los cambios que se van incluyendo en el futuro con la herramienta, que se prevé que van a ser muchos, importantes. Nada más, espero que este webinar os haya resultado de mucho interés y que podamos en breve seguir hablando de analítica y otras cosas de querer en los bares. Hasta entonces, sed buenos, cuidaros.